Está bien, gracias. Ahí está. Porque en el otro ya estaba como programado para grabarla, y Claro, esta por como es eso, nueva, gracias. gracias por avisarme porque no me había dado cuenta. Después le voy a decir a Fernando o a alguien que ya lo programe para que inicie grabando desde el principio para no olvidarnos. Les decía, entonces vamos a ver la bolilla 7, que es presentación en concurso preventivo, básicamente, o sea, y ya nos empezamos a meter en lo que es el proceso en sí mismo. El programa nos habla, antes de empezar a ver los requisitos de la presentación en concurso, nos pide, o sea, el punto 22, cuál es el objetivo y la finalidad del concurso preventivo. Como proceso judicial. Esto ustedes ya lo hemos visto un poco en algunas, supongo, en otras clases, nosotros lo hemos hablado también en la comisión, que ya sabemos que el concurso preventivo es un proceso universal por medio del cual el deudor, en estado de cesación de pagos, procura llegar a un acuerdo con todos sus acreedores. Estos acreedores tienen que ser anteriores a esta presentación concursal, o sea, tienen que ser de causa o título anterior a esta presentación concursal, estas obligaciones. También sabemos que estos acreedores van a ser tratados de forma igualitaria entre iguales, esto del principio de la pars conditio, que sí. Hay gente en sala de espera. Ay, perdón, que no los vi. Gracias por avisarme porque es como que se me pierden acá. Igual, pero No, creo que... Buen día. Buen día, es un... A ver, creo que ahí admití a todos. Como que hay alguien que no puede entrar, me parece, porque me aparece y me desaparece las personas que están queriendo ingresar. Ahí aparentemente le di ingreso a todos los que estaban. Bueno, les decía entonces que este proceso va a buscar, o sea, los acreedores van a ser tratados de forma igualitaria entre iguales, y la finalidad máxima del concurso preventivo es llegar a este acuerdo que lo que busca es superar esta imposibilidad de pago que tenía el deudor para cuando se presentó en concurso. Y este acuerdo, una vez que se homologue, se va a imponer a todos los acreedores y va a producir como efecto principal la novación de todas estas obligaciones anteriores a la presentación concursal. Y a este acuerdo se le llama o acuerdo preventivo o concordato, también lo pueden encontrar. Esto es como una introducción en relación a los efectos, fundamentalmente, porque lo vamos a ver una vez que terminemos todo el proceso, pero bueno, más o menos este es el objetivo entonces del concurso, es lograr la reestructuración de ese pasivo concursal al cual no estaba pudiendo hacer frente, mediante el alcance de las mayorías exigidos por la ley para llegar al acuerdo preventivo. O sea, esta solución va a estar dada por el acuerdo preventivo con todos los acreedores que hayan sido verificados. Después esto vamos a ir viendo que el todos también termina siendo un poco relativo, pero en principio es con todos los acreedores
que tengan una obligación exigible con causa o título anterior a la presentación en concurso del deudor. Eso es en términos generales cuál es el objeto y finalidad del concurso. En cuanto a los sujetos concursales, ya iniciando el título 2 de la ley, en la que ya nos empieza a hablar de los requisitos. Esperen que me doy acceso a los que están queriendo ingresar. El artículo 5 nos habla de quiénes son los sujetos que pueden pedir, solicitar el inicio del concurso preventivo, y nos dice que son todas las personas comprendidas en el artículo 2. El artículo 2 nos habla del requisito objetivo para la presentación en concurso. No es exactamente esa la palabra que quiero decir, pero se me fue. Tenemos dos requisitos fundamentales, o sea, el objetivo y el subjetivo. El objetivo, ¿cuál es? Esto a ustedes, alguno que quiera, así no hablo yo sola. El estado de la cesación de pagos. Perfecto. Y el requisito Cesación. subjetivo, Todas las personas que pueden ser susceptibles del concurso, es decir, los del artículo 2. exacto. Acá el artículo 5 nos remite de nuevo al artículo 2, o sea, esto ustedes ya vieron cuáles son las personas concursables, que obviamente va a tener que ser alguno de esos sujetos comprendidos en el artículo 2. Pero la otra cuestión fundamental del concurso preventivo es que este proceso de los dos de los que nos habla la ley, 3 que tenemos también el APE, pero o sea, el concurso preventivo, cuando lo solicitamos ante el juez, solo puede ser pedido por el deudor, es decir, por uno de estos sujetos que están en el artículo 2. Recuerden esto seguramente, ya lo han visto también, ya se lo han dicho todos los docentes, que la quiebra, a diferencia del concurso preventivo, también puede ser solicitada por algún acreedor. El concurso preventivo no. El concurso preventivo solo puede ser solicitado por el deudor, que sea sujeto concursable, que se encuentre en estado de cesación de pagos. Y acá encontramos, las personas humanas, claramente lo único que van a tener que acreditar es con su documento, o sea, que son quien dice ser y nada más. Ese es el único requisito para las personas humanas, salvo que se trate de personas incapaces, las cuales en ese caso van a tener que ser, obviamente, va a solicitar el concurso preventivo su representante legal. En cuanto a las personas jurídicas, la ley todavía sigue hablando de personas de existencia ideal, porque no ha sido modificada para ser adaptada a la nueva redacción del Código Civil y Comercial. Entonces nos habla de personas de existencia ideal. Esto más o menos, o sea, ya todos saben que la terminología correcta hoy es persona jurídica. Y ahí, obviamente, la ley también nos habla de representante legal, cuando dice que, por supuesto, las personas jurídicas van a tener que presentarse a través de su representante. Representante legal no es la terminología más feliz, en cuanto a que representante legal es solo de las personas humanas incapaces. En el caso de las personas jurídicas va a ser el órgano de representación, o sea, que corresponda de acuerdo al tipo societario o al tipo de persona jurídica de que se trate. Y acá la ley nos dice que lo va a solicitar esa persona que tenga la representación, el poder de representación de esta persona jurídica,
previa resolución, en su caso, del órgano de administración. Entonces, en principio, para presentarse en concurso preventivo, el órgano de representación del tipo societario de que se trate va a tener que reunirse y dictar una resolución que diga que se van a presentar en concurso preventivo. Obviamente hay tipos societarios que solo tienen representación unipersonal. Esto va a depender obviamente del estatuto societario y de las particularidades de cada tipo societario, pero dice que previamente a la presentación en concurso tiene que haber estado esta decisión del órgano de administración para presentarse en concurso preventivo. Y que luego de esta presentación, dentro de los 30 días de la fecha de presentación, deben acompañar constancia de la resolución para continuar el trámite adoptada por el órgano de gobierno de esa sociedad. Esto nuevamente, o sea, va a depender el órgano de gobierno y el órgano de representación del tipo societario de que se trate, si son órganos bien diferenciados o no. Básicamente, este párrafo del artículo está orientado claramente a las sociedades anónimas, en las que la diferenciación es mucho más notoria en cuanto a cuál es el órgano de administración, y cuál es el órgano de gobierno del tipo societario. Pero no obstante, o sea, esta ratificación tiene que ser presentada dentro de los 30 días. Hábiles judiciales, va a ser, la ley no lo menciona, pero son como se cuentan los días en principio, salvo que nos establezca una forma de contarlos distintos, va a ser dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a la presentación en concurso, la ratificación del órgano de gobierno de la continuidad del trámite. Por lo tanto, para presentarse en concurso preventivo, la persona jurídica va a requerir de la decisión del órgano de administración. Y para continuar con ese trámite de presentación, va a requerir de la ratificación del órgano de gobierno. O sea, son dos pasos distintos, pero no se requiere, la cuestión es que no se requiere una reunión de todo el órgano de gobierno para decidir que se van a presentar en concurso preventivo. Por supuesto que si todo el órgano de gobierno, es decir, la asamblea de socios, decidiera que se van a presentar en concurso preventivo, este segundo paso ya estaría resuelto. Pero no es requisito para la presentación que la decisión del órgano de gobierno se tome previamente, ¿se entiende? O sea, solo lo decide primero el órgano de administración y luego requiere la ratificación del órgano de gobierno, dentro de los 30 días hábiles judiciales subsiguientes a la presentación. Estos 30 días hábiles judiciales implican todo, que el llamado a la asamblea, la reunión de los socios y la decisión. La ley no lo establece, pero se supone, hay consenso en que tiene que ser por la mayoría requerida para el tipo societario, de que el órgano de gobierno ratifique esta solicitud. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Profesora, una pequeña pregunta, discúlpeme. Sí. Yo justo logré salir del trabajo recién. ¿Cuál fue el tema que dio hasta ahora? Así, pero el título nada más, y yo así me conecto. Es la bolilla 7, que es requisitos para la presentación en concurso preventivo, básicamente va a ser lo que vamos a ver hoy. Del artículo 5 hasta el 11. Si no se cuestión importante, si no se acredita esta ratificación del órgano de gobierno, se produce de pleno derecho, dice la ley, la cesación del procedimiento con los efectos de el desistimiento de la petición.
Entonces, la ratificación por el órgano de gobierno es un requisito también indispensable para la continuidad del trámite y trae aparejada la sanción de desistimiento del proceso, y este desistimiento lo que va a producir es que no se pueda volver a presentar en concurso preventivo si existiera algún pedido de quiebra en trámite. O sea, desistimiento lo van a ver un poquito después, creo que, pero bueno, básicamente lo que hace es que este proceso que se inició se tiene por desistido, se termina, si no tenemos la ratificación del órgano de gobierno, y si existiera, o sea, y no va a poder volver a presentarse en concurso preventivo si existiera una solicitud de quiebra en trámite. Obviamente que si no tenemos un acreedor que nos está solicitando la quiebra, bueno, podremos volver a presentarnos, pero si tenemos un acreedor que le solicitó la quiebra a esta persona jurídica, entonces ahí ya no lo va a poder solicitar el deudor a su concurso preventivo, con las diferencias de efectos que tiene uno y otro, que ya lo vimos en términos generales cuál es. O sea que uno es esta reestructuración del pasivo que estábamos hablando al principio, y la quiebra ya sabemos que produce la liquidación del patrimonio de la persona. En el caso ahora que estamos hablando de personas jurídicas, también la quiebra es causal de liquidación de esa sociedad, o sea, de la desaparición de esa sociedad. Otra cuestión importante es que la ley también nos dice que las personas jurídicas en proceso de liquidación pueden solicitar su concurso preventivo. Y esto claramente tiene que ver, esto es del artículo 5, perdón, me quedó ahí pendiente, pero tanto las personas jurídicas que todavía existen, como aquellas que ya iniciaron su proceso de liquidación conforme la ley de sociedades, pueden solicitar también su concurso preventivo, porque son uno de los efectos que la persona jurídica en liquidación aún mantiene, esta posibilidad de solicitar el concurso. Entonces, esto ya tiene mucho más que ver con la ley de sociedades, pero básicamente esto es lo que tienen que saber. O sea, una persona jurídica que ha iniciado su proceso de liquidación también puede solicitar el concurso preventivo. Y esto en cuanto a personas jurídicas. Tengan en cuenta esta cuestión. Básicamente el hecho de quién puede solicitar la presentación en concurso, que es el órgano de administración, y la necesidad de la ratificación del órgano de gobierno dentro de los 30 días subsiguientes a esta presentación para poder continuar el trámite, con la sanción de desistimiento si no se acreditara esta ratificación por parte del órgano de gobierno. Eso es más. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, si no entendí mal, mencionaste que el órgano de gobierno, que es el que tiene que hacer la ratificación antes de los 30 días después de la presentación, si la hace al momento de la presentación ya puede hacerlo, o sea, quedaría subsanado el segundo paso. Claro, por supuesto, o sea, nada impide, o sea, no es que los que tengan que hacerse en este orden, no hay impedimento para que cuando se solicite la presentación ya esté ratificado también por el órgano de gobierno. Pero si hay una necesidad por parte de el órgano de administración de solicitar este concurso, lo puede hacer, pero después requiere necesariamente la ratificación para la continuidad del trámite. Esperen un segundito que voy a buscar un pañuelito, ahí vengo. Aquí estoy, perdón. Bueno, después el artículo 7 nos habla de las personas incapaces. Acá sí va a tener que ser las personas incapaces, ya nos estamos refiriendo a personas humanas, y como les decía, va a tener que ser el representante legal de esta persona el que se presente en concurso preventivo.
Y las personas fallecidas habla el artículo 8 de la ley. Acá sabemos que lo concursable obviamente no es la persona fallecida, sino el patrimonio de esta persona fallecida. Esto también seguramente lo vieron un poco en el artículo 2. Y la ley nos dice que, o sea, el patrimonio de la persona fallecida se va a poder concursar mientras ese patrimonio se encuentre separado del patrimonio de los herederos. Como sabemos, nuestro derecho presume, o sea, esto es fundamentalmente que exista beneficio de inventario. Nuestra ley presume el beneficio el beneficio de inventario, es decir, que los patrimonios del causante, de la persona fallecida, está separado del patrimonio de sus herederos. Y dice cualquier heredero va a poder solicitar la presentación en concurso preventivo. No aclara que tenga que ser el administrador de la herencia. O sea, cualquier heredero va a poder solicitarlo. Claramente va a tener que acreditar su condición de heredero, que se hace a través de la declaratoria. O sea, solo va a poder, o sea, recién después de la declaratoria de herederos, esta persona va a poder solicitar el concurso preventivo del patrimonio del causante, o si fuera a través de testamento, o sea, luego de la ratificación del testamento, pero siempre va a tener que acreditar su condición de heredero. Y mientras los patrimonios se mantengan separados. Si hubiera, por alguna razón, la unificación de los patrimonios, obviamente ahí ya no se va a poder pedir el concurso de la persona fallecida, sino que eventualmente cada heredero va a tener que solicitar su concurso preventivo por su patrimonio universal, porque ya del causante pasó a formar parte del suyo. Y después nos habla de representación voluntaria, dice la apertura del concurso preventivo puede ser solicitada también por apoderado con facultad especial. Esto claramente tiene que ver con con un contrato o sea, con una persona que tenga poder especial de representación, específicamente va a tener que indicar para la presentación en concurso preventivo de esta persona, ya sea jurídica o humana. En este caso podría ser que se presentara de una persona humana, pero esto también lo sabemos de contratos, que el poder especial tiene que estar específicamente determinada la cuestión. No va a poder ser con un poder general de administración, salvo que el poder general también lo incluyera. Es medio raro que incluya la cuestión de la presentación en concurso preventivo por las consecuencias, obviamente, que puede tener. Pero si existiera un poder especial que diga que está autorizado a solicitar el concurso preventivo de la persona a la que representa, por supuesto que lo va a poder hacer acreditando dicha condición. Estaba viendo acá que habían escrito en el chat, no es una pregunta. Y después tenemos el artículo 10 que dice, oportunidad de la presentación, y dice, el concurso preventivo puede ser solicitada mientras la quiebra no haya sido declarada. Es decir, que el concurso preventivo puede presentarse en cualquier momento. La única limitación que podemos llegar a tener es que exista un pedido de quiebra de un acreedor y que haya sido ya declarada por el juez. Vamos a ver más adelante que acá también el deudor va a tener una posibilidad todavía de revertir esta solicitud, esta apertura de la quiebra, a través de lo que se llama conversión de la quiebra en concurso preventivo, pero eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de quiebras. Porque para que haya conversión, previamente tiene que haber habido una declaración de quiebra. ¿Cuál es? Solo voy a decir esto muy cortito de respecto de conversión.
¿Cuál es el fundamento de esta conversión? El hecho de que siempre prevalece, o sea, la idea de la ley es que prevalezca el concurso preventivo por sobre la quiebra. Y esto está dado por las consecuencias de cada uno de los procesos. Como dijimos, ya les dije yo, y seguramente, insisto, lo deben haber visto antes, como la quiebra es liquidativa, es bastante más gravosa, en principio, para el deudor que el concurso preventivo que busca la reestructuración de este pasivo y de estas dificultades económicas que viene teniendo el deudor para hacer frente a estas obligaciones. Y ahora sí entramos a lo que, hasta acá venimos bien, o sea, ¿se entiende todo? Perfecto. Cualquier cosa, ustedes me preguntan, alguna duda que tengan, lo que sea, por supuesto que pueden preguntar. El artículo 11 es como el primero, no sé si el primero, el artículo 2 también es re importante. El artículo 1, que es cesación de pagos, lo tienen que saber bien, entender qué significa la cesación de pagos. El artículo 2, sujetos concursables, también es importante. Pero bueno, el artículo 11 es el primero, sí, bastante largo, que son todos los requisitos para la presentación en concurso preventivo, que son los que debe cumplir el deudor al momento de solicitar este proceso concursal, y que son claramente obligatorios para esta solicitud. El inciso 1 nos dice que para los deudores matriculados y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, debe acreditar la inscripción en los registros respectivos y acompañar estas últimas, es decir, ahora lo desmenuzamos, acompañar además el instrumento constitutivo y sus modificaciones y las inscripciones pertinentes de estas modificaciones. Para las demás personas de existencia ideal, acompañar en su caso los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, aun cuando no estuvieran inscritos. Esto acá en la ley nos está haciendo la diferenciación entre lo que hoy serían personas jurídicas regularmente constituidas y las que son irregularmente constituidas. Deudores matriculados tenía que ver con el antiguo Código de Comercio, que hoy se está derogado a partir de la unificación de los códigos de comercio y civil. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se trate de personas jurídicas, van a tener que acompañar el estatuto societario y todas las modificaciones que ese estatuto ha sufrido, y que se encuentran registradas en el órgano que corresponda. IGJ, cuando sea una sociedad que se ha constituido en Capital Federal, el registro en personas jurídicas si fuera una de la provincia de Buenos Aires. Y acompañar tanto el estatuto original como todas las modificatorias. Lo mismo dice para las personas jurídicas irregularmente constituidas. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que no vamos a tener el registro, obviamente, en el órgano que corresponda. Pero también lo van a tener que acompañar. Como les dije al principio, la persona humana solo va a tener que acreditar que es quien dice ser a través de su documento de identidad y nada más. El inciso 2 nos habla de explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en la que se produjo la cesación de pagos y los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado. Y acá empezamos a ver hechos reveladores, que yo no sé si ustedes ya vieron hechos reveladores. Sí, cuando vieron cesación de pagos seguramente los mencionaron.
el deudor va a tener que hacer una descripción de cómo llegó a esta instancia para explicarle al juez, o sea, los motivos por los cuales considera que se encuentra en cesación de pagos y es sujeto pasible de iniciar el proceso de concurso preventivo. Entonces va a tener que describir todo lo que pueda, lo máximo posible, para convencer al juez de que se encuentra en estado de cesación de pagos, detallando todas las deudas a las que no puede hacer frente, y acá me ponen que este tema lo vieron ayer. Ustedes la comisión 7, el resto de las comisiones no lo vio. No. No, todavía no. No, porque en Sí, realidad, nosotros perdón, no. o sea, a mí me... Comisión 9 sí vimos hechos reveladores la semana pasada. No, una cosa es hechos reveladores, otra cosa, o sea, el tema de hoy es presentación en concurso preventivo. Lo de los hechos reveladores viene a colación del inciso 2 del artículo 11. O sea, para aclaración de la pregunta que me están haciendo. Claro, sí, ayer la Comisión 7 vio el artículo 11, pero más que nada lo decía porque como se coordinan los temas que van dando, por eso. Claro, pero por eso mismo, o sea, teníamos, sí, o sea, me dijeron, o sea, que tenía que dar bolilla 7. Está bien igual, sí. Porque nada, perdón, o sea, bueno, para los que ya lo vieron, lo van a volver a ver. Porque no sé, bueno, no sé acá qué pasó. Lo que pasa que la comisión 7 tiene clases antes, entonces por ahí nos va a quedar desfasado alguna cuestión. Sí, Necesariamente sí, para continuar con o sea, innecesariamente para poder continuar con los temas, no pueden no ver este tema previamente. Igual David, el adjunto de la Comisión 7, nos dijo que en algunos casos iba a pasar, así que no pasa nada. Claro, sobre todo él que tiene la clase previa, porque la comisión 6 y la comisión 8 tienen clases después, entonces, después de esta, entonces, pero para ver, por ejemplo, la bolilla siguiente, indefectiblemente tienen que ver presentación en concurso primero, la bolilla que sigue es apertura del concurso preventivo, y si no ven esto no pueden ver la otra. Entonces, vuelvo al inciso segundo del artículo 11. Decía, explicar las causas concretas de la situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos. Esta expresión de épocas implica, no necesariamente el deudor va a tener que indicar una fecha exacta en la que se produjo la cesación de pagos, porque probablemente tampoco la pueda determinar, porque como sabemos, son una serie o sea, al abarcar todo el patrimonio del deudor y por la teoría amplia que utiliza nuestro derecho en función de establecer el presupuesto objetivo, que es precisamente la cesación de pagos, no va a ser un único hecho el que nos va a determinar, o un único incumplimiento el que nos va a determinar que el deudor se encuentra en cesación de pagos, sino va a ser un conjunto de situaciones. Por lo tanto, no es necesario que se establezca un día como el inicio de la cesación de pagos por parte del deudor. Después vamos a ver que el juez va a determinar otra fecha, pero va a tener que ver con ciertos efectos para una quiebra posterior. Pero en este punto el deudor solo va a tener que indicar la época en la que él considera que comenzó este estado de cesación de pagos para solicitar esta presentación en concurso. Y, como les decía, los hechos a través de los cuales se hubiera manifestado. Podría indicar alguno de los hechos reveladores que nos manifiesta la ley, podría establecer algún otro. Los hechos reveladores no son taxativos.
son enunciativos, por lo tanto, toda la descripción que él haga no necesariamente tiene que coincidir con lo que nos menciona la ley respecto de los hechos reveladores. Por supuesto que seguramente más de uno va a coincidir, porque van a haber incumplimiento de las obligaciones, quizás ha accedido a crédito de manera no habitual, pero básicamente el hecho revelador fundamental es esta confesión que el deudor está haciendo al solicitar su cesación de pago. ¿Quién mejor que él conoce su estado patrimonial como para decirle al juez que ya no está pudiendo hacer frente a todas estas obligaciones líquidas exigibles y que necesita este proceso de reestructuración? En este punto también sabemos que muchas veces las personas eligen tarde esta posibilidad. O sea, ya sea porque no lo quieren reconocer o lo que sea, que muchas veces, incluso las personas jurídicas, muchas veces solicitan el concurso preventivo cuando en realidad la única solución ya es la quiebra. Esto es un problema que se manifiesta en nuestro derecho habitualmente, o sea, todos los días, porque la gente es como que llega tarde a esta situación, y también fundamentalmente, esto por ahí ya lo vieron, una crítica a esta cuestión de que el presupuesto objetivo del concurso preventivo sea exactamente el mismo de la quiebra, y es que el concursado se encuentre en cesación de pagos. Algunos autores consideran que el concurso preventivo debería solicitarse en un estado previo, como podría ser las dificultades económicas y financieras de las que nos habla el acuerdo preventivo extrajudicial, como diferencia al presupuesto objetivo. Las dificultades económicas y financieras no son necesariamente encontrarnos en cesación de pagos. O sea, nosotros sabemos, todavía no estamos en cesación de pagos, todavía estamos pudiendo acceder al crédito o de una manera u otra hacer frente a estas obligaciones, pero sabemos que a futuro no lo vamos a poder hacer. Bueno, eso hoy nuestro derecho no nos permite. O sea, tenemos que saber que estas deudas líquidas y exigibles, estas obligaciones líquidas y exigibles ya no las podemos afrontar para solicitar la cesación, para solicitar la apertura del concurso preventivo, que es la cesación de pago. Por ahora esto es lo que tenemos, y la idea sería que el concursado, el deudor lo pudiera ver rápidamente, para que el concurso preventivo sí cumpla esta finalidad, que es reestructurar este pasivo y poder continuar con sus actividades. Bueno, con el inciso 2 entonces es esta, la descripción de la causa, lo más detalladamente posible, para que el juez entienda que efectivamente nos encontramos en cesación de pago. Luego el inciso 3 nos habla de acompañar un estado detallado y valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su evaluación, la ubicación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado de situación debe ser acompañado por un dictamen suscrito por un contador público nacional. Es decir, que la persona va a tener que, a través de su contador, indicar todo el estado de este patrimonio, detallando los bienes, detallando las deudas, igual hay otro que es más específico, detallando los bienes que tiene, qué gravámenes pudiera tener este bien, es decir, si se encuentra hipotecado, prendado, depende del tipo de bien del que estemos hablando, indicar cómo ha sido el procedimiento de evaluación de estos bienes para determinar el valor de cada uno de ellos, cuál ha sido el criterio seguido, lo va a hacer el contador. Indicar lo más precisamente posible la composición del pasivo, es decir,
que detalle todos y cada uno de los bienes que posee. Podría, o sea, esto claramente es lo que nos manifiesta la ley. Algunas veces hay ocultación del pasivo, del activo, o sea, esto vamos a ver más adelante que si se descubriera podría ser causal de anulación del acuerdo, por ejemplo. Pero, en principio, el deudor debe hacer un detalle pormenorizado de todos sus bienes y el estado en el que se encuentra cada uno, en dónde se encuentran. Podría pasar que no todos los bienes estén en la jurisdicción en donde se esté llevando adelante el juicio. Entonces también los va a tener que mencionar, porque sabemos en este caso que los registros de la propiedad son provinciales, por lo tanto, no podría, si él no los denuncia, podría no aparecer a priori en el pasivo, en el activo, sería en este caso de los bienes del deudor. Y cuando, esto es cuando nos habla de más datos necesarios para conocer sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, me quedé con el inciso 2. Sí. O sea, cuando vos decías que el deudor tiene dificultades económicas, no llega a cesación de pago. En caso que él quiera presentarse con concurso igual, o sea, no llega a justificar, ¿sí?, la cesación de pago, ¿el juez que rechaza la demanda in limine o le da alguna otra posibilidad, digamos? No, o sea, como proceso judicial, no. La única posibilidad que vos tenés para, si te encontrás en dificultades económicas, pero todavía podés hacer frente a tus obligaciones por medios habituales, o sea, tenés todavía liquidez para poder afrontar las obligaciones, te lo va a rechazar. O sea, porque la cesación de pago es uno de el presupuesto objetivo del concurso preventivo y tiene estas características particulares que ustedes ya vieron en la clase anterior, creo, con el titular, de cuáles son estas características de la cesación de pagos. Y básicamente implica esto, la imposibilidad de hacer frente por métodos habituales, o sea, irregularmente, a las obligaciones líquidas y exigibles. Alguien que conoce bien su estado patrimonial podría prever que en un futuro no va a poder llegar a hacerlo, y entonces querer presentarse en concurso preventivo, pero hoy no se puede hacer. Claro, directamente lo rechaza. Claro, él ve que de acá a 6 meses, 1 año no va a poder, entonces, digamos, preventivamente querría, pero tampoco, porque no puede, entonces. Por ahora no se puede, es una crítica que se hace porque en realidad, les decía, a veces el concurso preventivo no termina siendo la solución, fundamentalmente también un poco dado por el hecho de que el presupuesto objetivo del concurso preventivo y de la quiebra sea exactamente el mismo. En la quiebra obviamente se supone peor, pero en realidad la idea del concurso sería tener esta posibilidad, pero bueno, no existe hoy. La única posibilidad que el deudor tiene es intentar un acuerdo preventivo extrajudicial, que tampoco es un instituto tan utilizado en nuestro derecho, no por personas humanas o por lo que quedaría dentro de lo que se denominan pequeños concursos. O sea, hay APEs, pero generalmente son más utilizados por sociedades o empresas más grandes. No tanto, no es habitual de sujetos más con patrimonios más pequeños en principio. Por lo tanto, no. Gracias. Si no puede acreditar la cesación de pagos, se le va a rechazar el concurso. Gracias. De nada. Bueno, volvemos al 11, entonces. El inciso 4 nos dice acompañar copias de los balances u otros estados contables exigidos al deudor
por las disposiciones legales que rijan su actividad, o bien los previstos en sus estatutos o realizados voluntariamente por el concursado, correspondiente a los 3 últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las memorias y los informes del órgano fiscalizador. Este inciso está dirigido fundamentalmente a las personas jurídicas también. La persona humana no tiene obligación de presentar balances porque puede ser que no siga, que no tenga libros ni que esté inscrito en algún tipo de impuesto. Pensemos en el concurso del consumidor sobreendeudado. Esto probablemente lo han visto, porque nosotros en la Comisión 6 sí lo hemos mencionado, que hoy, actualmente, la mayoría de los concursos preventivos y quiebras, o sea, de los procesos concursales que existen, se trata de personas humanas con patrimonios muy pequeños, o sin patrimonio, sin bienes registrables, por ejemplo, que son consumidores sobreendeudados, muchas veces empleados estatales o de ciertas cajas, empleados del servicio penitenciario o del Ministerio de Seguridad, son muchos casos habitualmente, porque sacan créditos, llega un momento en el que tienen todo su sueldo prácticamente embargado o destinado al pago de estas obligaciones que adquirieron y no lo pueden llevar adelante. Entonces, una persona de esas características claramente no tiene libros, ni tiene la obligación de tenerlos. Entonces, este inciso está orientado fundamentalmente a las personas jurídicas que sí deben llevar libros. En una parte nos dice, o aquellos que voluntariamente quiera presentar el concursado. Si el concursado sí lleva libros, bueno, los puede presentar, si es una persona humana, pero no es obligación. En cambio, sí es obligación que lo haga la persona jurídica. Y nos habla de los últimos 3 ejercicios. Los últimos 3 ejercicios son los ejercicios de los últimos 3 años anteriores a la presentación en concurso, porque ha habido casos en los que el concursado ha querido presentar los últimos 3 ejercicios que tiene, y los últimos 3 ejercicios que tiene capaz que son de hace 5 años. No, tienen que ser actuales, o sea, si nos vamos a presentar en 2021, bueno, tiene que ser el ejercicio que corresponda a 2020, 2019 y 2018. Y como les decía, cuando se trate de una persona jurídica, esto es obligatorio, incluso para mantener su vigencia en personas jurídicas o en la IGJ, debe presentar obligatoriamente los balances, ciertos datos a estos entes. Esos son los que tienen que presentar, o sea, son los últimos 3 ejercicios que correspondan a los 3 años anteriores, no los últimos 3 ejercicios que tengan. Y de acuerdo, y toda la documentación que, o sea, los balances en principio, los balances sí o sí, y otra documentación que deba presentar obligatoriamente de acuerdo a la actividad que realicen. Y como decía acá, y el informe del órgano fiscalizador, si existiera, el órgano fiscalizador, en este caso, volvemos, se refiere fundamentalmente a los casos de las sociedades anónimas, en las que se requiere también que la sociedad anónima, que el órgano fiscalizador de la sociedad anónima dé su aval, su consentimiento a lo que viene desarrollando esta persona, y entonces esto también lo va a requerir cuando se trate de este tipo societario. Recuerden que acá también tenemos, ahora que por ahí no está tan previsto, la SAS, que es esta persona, la sociedad por acciones simplificada, que tiene características particulares. Bueno, también esta, o sea, que puede ser, o sea, es una sociedad anónima, puede ser unipersonal, pero con otro tipo de características, es como un híbrido ahí entre la sociedad anónima y una de responsabilidad limitada, pero bueno, también
va a tener que presentar la documentación de acuerdo al tipo societario que es, en este caso, la SAS. Y como les decía entonces, este inciso está destinado fundamentalmente a personas jurídicas. La persona humana no tiene que presentar balances si no los tuviera. O sea, si los tiene puede, pero no es obligatorio para la persona humana. El inciso 5 es también muy importante porque nos habla de acompañar nómina de acreedores con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados, o responsables y privilegios. Asimismo debe acompañar un legajo por cada acreedor, en el cual conste copia de la documentación sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de Contador Público Nacional sobre la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables, o documentación existente, y la inexistencia de otros acreedores en sus registros o documentos. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en el trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. Este es bastante largo, básicamente nos habla de que el deudor va a tener que indicar quiénes son sus acreedores. Todos sus acreedores, que claramente puede que no denuncie a todos. Y ahí es donde después va a jugar un papel fundamental el proceso verificatorio y la publicación de los edictos una vez abierto el concurso, para que estas personas que él no haya denunciado se enteren también. Pero en principio el deudor debería indicar a todos y cada uno de sus acreedores y hacer un detalle de cada uno de ellos. El legajo del que habla es básicamente acompañar toda la documentación que acredite que esta persona que él está enunciando es su acreedor, con facturas, contratos, la documentación respaldatoria que corresponda para acreditar esa deuda. Va a tener que decir el monto a la cual asciende esa obligación, indicar si este sujeto, si esta persona tiene a su vez fiadores, corresponsables, representantes por cada una de las personas. Va a tener que indicar también el privilegio que tuviera esta persona o este acreedor, si lo conoce. En principio va a saber que tiene un privilegio. Obviamente va a tener que ver también con el tipo de persona que se esté presentando en concurso preventivo, cuánta información va a poder aportar. Pero básicamente es que indique lo más detalladamente posible a cada uno de sus acreedores, con nombre, monto, causa de la obligación, privilegio que tenga este acreedor, lugar de radicación, o sea, en dónde encontrarlo, la dirección, si la conoce. Esto después vamos a ver que tiene que ver con que una vez abierto el concurso preventivo, el síndico va a notificar por carta a cada uno de estos acreedores del inicio del concurso preventivo. Entonces, ¿y cómo va a hacerlo? A partir de los datos que denunció el deudor, porque de lo contrario no los va a conocer. Entonces, por eso es importante este detalle. Y después dice, debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. Esto tiene que ver, obviamente, con el fuero de atracción. Esto sí, ya lo tienen que haber visto en cuanto a que
todos los juicios de carácter patrimonial son atraídos por el juez del concurso para la continuación ante él. Ya vimos también que esta redacción del artículo 21 está con todas las excepciones que tiene, básicamente terminan siendo los juicios ejecutivos los que se ven atraídos, pero bueno, él tiene que denunciarlos a todos, también porque después el síndico va a tener cierta participación en algunos de ellos. Si no se ven atraídos, igual el síndico puede llegar a tener que estar en alguno de esos juicios. Entonces es también fundamental que el deudor los denuncie. Y para aquellos que sí técnicamente son los que se encuentran atraídos, para que vengan y continúen ante el juez concursal. Precisando su radicación, porque esto es el juez concursal el que va a tener que solicitar que ese juicio se atraiga a esta jurisdicción, y como les decía, también podría suceder que no fuera, o sea, que no fuera del mismo departamento, incluso que no fuera del mismo, que estuviera en otra provincia. Entonces también se va a tener que radicar porque tiene que ver con la universalidad del patrimonio. El inciso 6 nos dice, enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado, y en cada caso, con expresión del último folio utilizado en cada caso, y ponerlos a disposición del juez junto con la documentación respectiva. Esto también tiene que ver fundamentalmente con las personas jurídicas, no tanto con las personas humanas, salvo que tengan obligatoriedad de llevar determinados libros, pero sí para las personas jurídicas que sí tienen obligación de llevar ciertos libros, los van a tener que enumerar a todos y cada uno de ellos e indicar el último folio utilizado, porque luego, una vez que se abra el concurso, ese último folio, o sea, se va a inutilizar ese libro a partir de ese folio precisamente para que no se modifiquen los estados patrimoniales del deudor en los libros. Entonces va a decir que del libro de diario se utilizó el último folio el 54, por decir un ejemplo. Y ese va a ser el último, o sea, él lo va a indicar y los va a poner a disposición del juez. En este momento solo los va a enumerar y dejarlos a disposición del juez, para que cuando los Pero requieran... una consulta, sí. pero lo sigue utilizando, ¿no? Porque él sigue realizando su actividad, claro, con normalidad. Sí, los va a seguir utilizando. Lo que se hace es, se va a dejar un asiento, o sea, se va a trazar una línea y se va a determinar que este fue el último folio utilizado antes de la presentación en concurso preventivo, y después se los va a devolver. Por eso es que los pone a disposición del juez, no es que los entrega en el juzgado, sino que él dice, yo uso todos estos libros, hasta este folio utilicé hoy, quedan a su disposición para que sean requeridos cuando el juez así lo determine para constatar cierta información. Pero no es que los va a entregar en el juzgado en este momento. Sí podría ser que el juez en algún momento se los pida y los tenga que alcanzar el juzgado, pero no los va a dejar precisamente por lo que vos preguntabas, Betina, que es que, o sea, estamos en concurso preventivo y sabemos que el concursado mantiene la actividad, o sea, no es que deja de tener actividad. Incluso en la quiebra la empresa podría continuar trabajando en algunos supuestos, así que tampoco es que presentándonos en quiebra desaparece la empresa de por sí en el primer instante. Pero bueno, además de que también ya sabemos que el deudor mantiene la administración de su empresa en principio aún estando concursado, o sea, no pierde esta posibilidad. Entonces, por todas esas razones es que solo los pone a disposición del juez.
Después, denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar en su caso que no se encuentra dentro del periodo de inhibición que establece el artículo 51 o el desistimiento del concurso si lo hubiera habido. O sea, denuncia la existencia de un concurso anterior, el cual claramente se tiene que encontrar finalizado. Para que no sean, porque si no tendríamos que ver ahí si se trata de las mismas obligaciones o no. O sea, denuncia la existencia del concurso anterior. Y el artículo 59 dice justificar en su caso que no se encuentra dentro del periodo del artículo 59. El artículo 59 nos habla de la inhibición por 1 año para volver a presentarse en concurso preventivo por parte de un acreedor ante determinadas circunstancias. Entonces, si nos encontráramos en esta situación, o sea, el deudor no podría volver a presentarse en concurso preventivo. Y estaba leyendo el 59 para más o menos ubicarlos. Dice, una vez homologado el acuerdo y tomadas las medidas ejecutadas tendientes al cumplimiento del acuerdo, el juez debe declarar finalizado el concurso. Esto es, concluido el concurso. Por eso les decía que, o sea, para poder presentarnos en concursos preventivos tenemos que tener de mínima finalizado el concurso preventivo anterior. Y esto lo debe acreditar el deudor al solicitar el concurso preventivo. Es decir, si él tuvo un concurso previo, va a tener que decir que existe este concurso previo y que el mismo ya se encuentra finalizado, a la vez de que no se encuentra dentro del periodo de inhibición del artículo 59, que es de 1 año para la posibilidad de solicitar un nuevo concurso preventivo, así como que tampoco ha desistido de un concurso previo por la misma razón que si él desistió de un concurso previo, lo que va a tener que acreditar es que no tiene un pedido de quiebra pendiente, como les dije hoy cuando les mencioné qué pasa si el órgano de gobierno no ratifica la solicitud en concurso preventivo. La sanción es el desistimiento, y el desistimiento implica que no pueda pedirse un nuevo concurso preventivo si tengo una solicitud de quiebra en trámite. Tengan cuidado con esto porque muchas veces confunden los efectos del desistimiento. Voluntario puede ser, el desistimiento puede ser voluntario o necesario en el caso de que haya sido aplicado como sanción, como sería en este caso, en el caso de la no presentación de la ratificación, y vamos a ver que hay otros efectos después también. La no publicación de edictos también produce el desistimiento. Y el desistimiento, el efecto fundamental es la imposibilidad de solicitar un concurso preventivo si me encuentro con un pedido de quiebra en trámite. Ese es el efecto fundamental del desistimiento, y a lo que nos remite este artículo 59 también. Si desistimos de algún concurso, vamos a tener que acreditar que no tenemos quiebra en trámite. Si tuvimos un concurso previo, vamos a tener que acreditar que no nos encontramos alcanzados por la inhibición del artículo 59. Que es 1 año desde finalizado aquel concurso para solicitar una nueva presentación en concurso preventivo. Eso es básicamente a lo que se refiere el inciso 7. El inciso 8 nos dice acompañar nómina de empleados con detalle del domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la Seguridad Social certificada por contador público. Este artículo fue incorporado
por la ley 26.684 y está directamente relacionado con el pronto pago laboral, que lo van a ver más adelante, pero dice nómina de empleados, que son, o sea, las personas que se encuentran en actividad en este momento en la empresa, que trabajan para el deudor en este momento. Tengan cuidado acá, porque el deudor podría tener acreedores laborales que no sean necesariamente empleados, o sea, acreedores laborales que hayan sido despedidos, que hayan renunciado, ¿se entiende? O sea, que no es lo mismo acreedor laboral que trabajador o empleado en actividad, sin perjuicio de que el empleado o el trabajador en actividad también puede ser acreedor laboral, pero no necesariamente son sinónimos. Y en este caso, en el inciso 8, tenemos que denunciar a los que se encuentran hoy trabajando. También, haciendo un detalle pormenorizado de cada uno de ellos, denunciando categoría, antigüedad y la última remuneración percibida, y esto está relacionado, por un lado, como les decía, con la cuestión del pronto pago laboral. Vamos a ver que en el artículo 14, cuando el juez dicte la resolución de apertura, él va a tener que indicar quiénes estarían alcanzados por el pronto pago de oficio, va a ser en ese caso, porque lo va a determinar el juez, pero el juez lo va a determinar a partir de la denuncia que haga el deudor de sus empleados. Del caso contrario, no lo va a conocer tampoco. Después vamos a ver que el pronto pago también puede ser a pedido voluntario del acreedor laboral, pero ese es en otro periodo. Pero vamos a ver en el 14, cuando en la próxima clase todos en sus comisiones, que el juez va a tener que determinar quiénes son las personas alcanzadas por este beneficio. Y va a estar está directamente relacionado con este inciso, cuando el deudor denuncie quiénes son sus empleados, o acreedores laborales. También está, o sea, el pronto pago, también está relacionado con la denuncia de todos los acreedores. Pero por eso es fundamental que el deudor indique lo más específicamente posible quiénes son todos sus acreedores, y en este caso los empleados. Y también este inciso tiene que ver con luego la conformación del comité de acreedores, que va a necesitar de que haya algún trabajador o un representante de los trabajadores, que podría ser alguna de estas personas. Profe, disculpa. Sí. ¿Podrás repetir cuando puedas el desistimiento necesario? No llegué a entenderlo bien. El desistimiento necesario, en realidad, Cuando más hay que una quiebra en necesario, trámite, me quedó esa parte. claro, el desistimiento, en realidad, más que necesario, no sé, por ahí no es, o sea, necesario en el sentido de que se impone como sanción. O sea, es en contraposición al que sería el desistimiento voluntario, que tendría que ver con el hecho de que el deudor manifieste y acredite. Esto, desistimiento está un poquito más adelante también, pero existe la posibilidad de que el deudor desista del proceso concursal. Para ello va a tener que acreditar que no está más en cesación de pagos, básicamente. Perdón. Ese sería el desistimiento voluntario. Va a tener un plazo para hacer este desistimiento también. No me quiero adelantar porque es el tema de la próxima bolilla, pero sepan que tiene esta posibilidad. Por su parte, cuando yo mencioné como desistimiento necesario, es en contraposición a este desistimiento voluntario, o más técnicamente, o mejor dicho, es el desistimiento como sanción ante determinados incumplimientos que haga el deudor a partir de esta presentación en concurso preventivo. Una de las sanciones
es la que mencioné al principio en relación a la no presentación de la ratificación del órgano de gobierno de esta presentación en concurso preventivo. O sea, si no acredita la ratificación del órgano de gobierno, ahí hay un caso de desistimiento como sanción, o necesario como yo, en los términos en que yo se los dije. Pero sepan que por ahí no van a encontrar el término desistimiento necesario en los libros, o sea, fue más que nada en contraposición a voluntario. Lo más correcto es decir desistimiento como sanción, desistimiento voluntario y desistimiento como sanción. Vuelvo. Uno de los casos de desistimiento como sanción es la no presentación de la ratificación por parte del órgano de gobierno. Otro caso es la no publicación de los edictos, por ejemplo. Si el deudor no publica los edictos, se lo va a tener por desistido. Esto se los digo, seguramente cuando lo veamos lo vamos a reiterar, pero tengan en cuenta que no es que se produce, porque muchas veces nos dicen que se produjo la conclusión del concurso preventivo ante la no presentación de los edictos. Y los efectos no son técnicamente los mismos. La no presentación de los edictos se lo tiene por desistido. Y el desistimiento lo que va a hacer es, vuelvo a lo que dije hace un rato, la imposibilidad de solicitar un nuevo concurso preventivo si tengo una solicitud de quiebra pendiente. O sea, ahí va a prevalecer la quiebra. ¿Pero por qué va a prevalecer la quiebra? Porque yo fui sancionado porque no cumplí con algún requisito que me exigía la ley, y entonces, por un año, no voy a poder solicitar un nuevo concurso preventivo. O sea, y mientras exista solicitud de quiebra pendiente. Porque son las dos cosas. O sea, siempre que tenga solicitud de quiebra pendiente. Si no tengo una solicitud de quiebra pendiente, y bueno, por ahí tengo suerte y lo puedo volver a pedir. Pero corro ese riesgo, ¿se entiende? El riesgo es que un acreedor me pida la quiebra y yo, por no haber cumplido con ciertos requisitos que me exige la ley, esté sancionado por desistimiento, y entonces no puedo solicitar mi concurso. ¿Se entiende? Esto es importante porque es algo que suele confundir cuáles son los efectos del desistimiento. Los efectos del desistimiento siempre son los mismos, ya sea que sea voluntario o como sanción, pero bueno, es importante que sepan cuándo se produce uno, cuándo se produce otro, y qué es el desistimiento en sí mismo. Tengan en cuenta siempre que para desistir, el proceso ya tiene que encontrarse abierto. O sea, tiene que haber existido previamente también el auto de apertura del concurso preventivo, si no, no vamos a tener desistimiento. Esto tiene mucho que ver con procesal. Muchos de ustedes capaz que no tienen procesal, y esto nos ha generado ya algún que otro problema, porque para desistir, desistimos del proceso al que nos hayamos, que estemos llevando adelante. No solo el proceso concursal, sino cualquier proceso. O sea, nosotros desistimos de algo que ya empezamos, y de algo a lo que ya nos dijeron que sí. Esto también tiene que ver con si se desiste antes de la apertura o después de la apertura. Pero bueno, no me quiero meter tanto en desistimiento en sí mismo, porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero a lo que me refería cuando hablé de eso es de lo que habla el artículo 59, que es igual el artículo 50, porque nos dice o de desistimiento de un concurso si lo hubiera habido, o el periodo de inhibición del artículo 59, que es la imposibilidad de solicitar un nuevo concurso preventivo por el término de un año desde la finalización del concurso preventivo anterior. Esto es lo del 59, porque no sé si quedó claro. Si no, lo vuelvo a decir porque también es importante. Cuando el inciso 7 nos remite al artículo 59, nos habla, el inciso 7 nos habla de esas dos situaciones distintas. Por un lado,
la inhibición del artículo 59. La inhibición del artículo 59 implica que, luego de finalizado un concurso preventivo anterior, no voy a poder solicitar un nuevo concurso preventivo por el término de un año. Eso es lo que nos habla el artículo 59. Implica que haya habido un concurso preventivo anterior y que el mismo haya finalizado. Finalizado ese concurso, y con resolución del juez que así lo determine, por un año no voy a poder solicitar un concurso preventivo nuevo. Eso es artículo 59. Y luego nos dice el mismo inciso 7, o el desistimiento de un concurso si lo hubiera habido. Y ahí es donde traje a colación lo de desistimiento. Desistimiento implica que si, ya sea de manera voluntaria o como sanción, se me tiene por desistido de un concurso anterior, en ese caso no voy a poder solicitar un nuevo concurso preventivo mientras exista un pedido de quiebra en trámite. ¿Se entiende? Esa es la diferencia y a lo que se refiere el inciso 7. Desistimiento después igual lo vamos a ver más en profundidad, creo que en la próxima bolilla. Si seguimos como viene el programa, que entiendo que sí, o sea, es en la próxima bolilla. Porque, como les acabo de decir, el desistimiento solo puede producirse luego de la apertura del concurso, es decir, luego de la resolución del artículo 14, no va a ser antes. Si nosotros decidiéramos no continuar con el proceso preventivo en esta instancia en la que nos encontramos, que es presentación y antes de la resolución del 14, no va a ser desistimiento, va a ser que decidí no continuar con el proceso, pero porque no tuve todavía resolución de apertura. Esto por ahí a los que no tienen procesal es un poco más difícil en cuanto a cuándo empiezan a producirse los efectos o cómo se producen los efectos. Porque en el caso del concurso preventivo, los efectos, casi todos, se producen a partir de la resolución del artículo 14, pero se retrotraen todos al momento en el que estamos hablando hoy, se retrotraen al momento de la presentación en concurso preventivo. Y esto también es importante que lo sepan, o sea, vamos a necesitar la resolución del artículo 14 para tener iniciado el proceso, claramente. Es la resolución judicial que nos hace lugar a la solicitud que nosotros estamos haciendo con el artículo 11. Pero todos los efectos se van a retrotraer al día de hoy, que es la presentación del artículo 11, que pueden ser, en principio, 5 días, por lo que dice la ley, pero obviamente podrían ser más por algunas cuestiones, y todo ese plazo se van a encontrar, se van a suspender intereses, o sea, son un montón de efectos que se van a retrotraer al día de la presentación. Por eso es importante que lo tengan en cuenta, porque hay un montón de situaciones, por ejemplo, son todas las obligaciones exigibles son las que son con causa o título anterior al día de la presentación. Hoy, 14 de septiembre de 2021, requiero mi apertura de concurso preventivo. El juez resuelve en 2 meses, por decirlo, por la razón que sea. No debería tardar 2 meses el juez, pero supongamos que tardó 2 meses. La apertura va a ser el 14 de noviembre, para hacerlo así muy, muy lineal, el 14 de noviembre del 2021. Esa va a ser la resolución de apertura del concurso preventivo, pero los efectos van a retrotraerse a hoy, 14 de septiembre. Pasaron 2 meses y en estos 2 meses pueden haber habido un montón de situaciones que no van a estar alcanzadas por los efectos de este concurso preventivo. ¿Se entiende esto? Esto es también muy importante que sepan esas. Siempre son los efectos del concurso preventivo se encuentran retrotraídos. No me acuerdo ahora si hay alguno que sea después de la apertura, pero
el fuero de atracciones después de la publicación de los edictos y necesariamente después de la apertura. Perdón, entonces sería, siguiendo este ejemplo de solicitado ir a presentar para la apertura y que la den el 14 de noviembre. Si uno contrae una deuda el 14 de octubre, no entraría porque no es de causa ni título anterior. Exacto. Eso entraría a posteriori en un futuro concurso. En otro concurso, si se llegara a dar. Claro, en otro concurso, en una quiebra que devenga de la frustración de este concurso que estamos llevando a cabo, o que ese acreedor que tuvo que del 14 de octubre podrá iniciar un juicio común, o sea, una ejecución, un cobro de pesos, lo que sea, por ejemplo, o sea, cualquier proceso. O sea, no es que el acreedor posterior no es que pierde posibilidades, al contrario, mantiene todas las que tiene. Sí, no, igual él también tiene sus, por lo que yo tenía entendido, tiene sus acciones individuales, es decir, claro, no tiene por qué, claro, él puede ir por vía ejecución individual, diríamos, por decirlo de una manera. De hecho, va a ir por ejecución individual, porque no va a estar obligado a venir al concurso preventivo. Perdón, igual obligado está mal, en realidad. No va a tener que... Porque como esto sí, y lo van a ver de vuelta cuando veamos verificación, la verificación de créditos, que es la forma por excelencia de insinuación al pasivo concursal, es una carga para el acreedor, y como tal es un imperativo de su propio interés, que sería la definición de carga procesal, por lo cual él no está obligado a venir a verificar, pero sí va a tener las consecuencias, los efectos que produzca este concurso preventivo. O sea, yo puedo como acreedor no venir a verificar mi crédito, pero si estoy alcanzado por lo que nos menciona la ley, o sea, que mi crédito es por una causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, y no tengo ningún privilegio, hablando de, o sea, porque esto también lo vimos, el concurso preventivo, no lo dije al principio entre la finalidad, pero el concurso preventivo tiene como objetivo primordial los acreedores quirografarios, es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de privilegios. Hacia esos acreedores está orientado el concurso preventivo fundamentalmente. No obstante que el concurso preventivo esté orientado a los acreedores quirografarios, no implica que el deudor no deba denunciar a los acreedores privilegiados, y que estos acreedores privilegiados no tengan que venir al concurso preventivo a verificar. O sea, pueden venir al concurso preventivo a verificar, ténganlo en cuenta siempre con esto que les acabo de decir, que la verificación de créditos es una carga procesal, y eventualmente se le van a aplicar las consecuencias de la homologación del acuerdo preventivo. Pero bueno, en el caso de los acreedores privilegiados, si no hay propuesta para los acreedores privilegiados, el concurso preventivo se va a homologar igual, y estos acreedores privilegiados van a recuperar sus acciones individuales. Pero durante todo el proceso concursal, si son de causa o título anterior, van a quedar como suspendidas, en realidad. O sea, no es técnicamente tampoco suspendidos, pero esta cuestión, o sea, todos los acreedores con causa o título anterior, quirografarios o privilegiados, son llamados a este concurso preventivo, a partir del 14 todavía. Pero bueno, no me acuerdo, no sé bien, ahora no sé bien por qué terminé llegando a este punto. Lo importante es esto, a tu pregunta de qué pasaba si era el 14 de octubre. Los del 14 de octubre van a mantener sus acciones individuales. Los anteriores al 14 de septiembre, que es el ejemplo que estábamos poniendo, van a tener que venir a este concurso, pueden no hacerlo, sabiendo que
si no vienen, igual los van a estar alcanzados por los efectos de la homologación del acuerdo preventivo si es que el acreedor lo logra, si es que el deudor lo logra hacia el final del proceso. Por eso llegué a ese punto. Y bueno, dice, el escrito, o sea, estos son todos los requisitos del 11, son 8 incisos, apréndanlos porque es algo que es fundamental. Todos los requisitos del artículo 8 son obligatorios para el deudor, los debe cumplir a todos, no puede omitir ninguno de ellos, salvo lo que les decía de la presentación de los balances, si se trata de una persona humana que no tenga que llevar libros, o sea, esa es la única excepción, pero en relación al tipo de persona que está solicitando el concurso, pero sí son todos obligatorios. Y el no cumplimiento de estos requisitos va a traer aparejada alguna sanción también. Vamos a ver en la próxima bolilla que algunos de estos requisitos no podría solicitar un plazo para ampliarlos, por ejemplo, la presentación de los libros, o la indicación de los balances podría solicitar un plazo, pero va a tener que justificarlo siempre el deudor. Si no lo justifica, va a ser sancionado. Y la ley nos dice que el escrito y la documentación agregada deben acompañarse con 2 copias firmadas. Las copias tenían que ver fundamentalmente con el hecho de que quedaban una copia era una copia para el deudor, obviamente que hiciste la presentación, una para el juzgado y otra que quedaba para un legajo de copias de cada uno de los acreedores. Esto tiene que ver con el proceso de manera en papel. Hoy deviene medio innecesario la presentación de 2 copias porque nos queda todo vamos en un camino hacia la digitalización completa del proceso, por lo tanto ya deviene como innecesaria la copia. Pero bueno, por ahora debemos seguir cumpliendo con este requisito, porque lo mantiene la ley, pero no tenemos a dónde llevar las copias hoy por hoy, porque ya queda todo subido en la MEB o en el sistema porque esto quedaba un legajo de copias aparte, además del que estaba en el expediente. Por eso lo de las 2 copias. Insisto, por ahora lo tenemos que seguir cumpliendo, pero es probable que en algunos procesos te digan que no es necesario ya hoy, en algunos juzgados, perdón, te digan que no es necesario por esta cuestión de que el proceso está todo digitalizado. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Que si no se cumplía con los requisitos podría llegar a tener una sanción. ¿La sanción podría ser que el juez no haga lugar a la apertura? O sea, que no acepte esa solicitud. ¿Y ahí se abriría que no podés volver a pedir uno por un año, o solamente eso se abre cuando ya se abrió el procedimiento? No, ahí quedaría, el último párrafo del inciso 11, del artículo 11 nos dice, cuando se invoque causal debida y válidamente fundada, el juez debe conceder un plazo improrrogable de 10 días hábiles judiciales, siempre son los días, a partir de la fecha de presentación para que el interesado dé cumplimiento total a las disposiciones del presente artículo. Entonces, yo solicito, esto implica, y ahora te contesto a tu pregunta, Agustina, esto implica que el deudor está obligado a cumplir con los 8 incisos del artículo 11. Todos los requisitos son obligatorios. Vuelvo a hacer el paréntesis, salvo los balances para las personas humanas que no requieran que lleven libros. Yo podría solicitar mi presentación en concurso preventivo sin tener todos los requisitos del artículo 11, pero voy a tener que justificar
de manera fundada este no cumplimiento de los requisitos, y si se encuentra justificado, un segundo, me aguardan que me está entrando una llamada, ya. Perdón. Les decía, o sea, si el deudor justifica los motivos, entonces el juez debe otorgarle el plazo de 10 días, la ley nos dice debe otorgarle el plazo de 10 días, o sea, y estos 10 días hábiles es de manera improrrogable, o sea, sí o sí en estos 10 días hábiles voy a tener que cumplir con estos requisitos. Si no cumplo con estos requisitos, a tu pregunta, Agustina, el juez no va a hacer lugar a la presentación, pero acá no va a haber una sanción de desistimiento, porque como les dije, el proceso todavía no empezó, o sea, todavía no tenemos la resolución de apertura del juez que hace lugar a mi solicitud de presentación en concurso. Y por lo tanto yo podría solicitar mi presentación en concurso preventivo otra vez. Sin perjuicio de ello, sí podría pasar que un acreedor me solicite la quiebra y se haga lugar a esa apertura de quiebra, entonces yo después voy a tener que ir por el otro procedimiento que yo les dije hoy temprano, que es la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Pero no estaría impedido de solicitar de nuevo la presentación en concurso, porque no tuve el desistimiento como sanción, ni la aplicación del artículo 59, porque no había habido un concurso en trámite iniciado y finalizado, ¿se entiende? O sea, esto es importante, la cuestión del desistimiento. El desistimiento se produce siempre y cuando el concurso se haya abierto. Y para que se abra, tiene que estar la resolución del 14, que es lo que vamos a ver en la próxima bolilla. Se me va a tener por no presentado en este momento. Pero lo que podría pasar es esta cuestión de que, de que en el interín me soliciten una quiebra y hagan lugar a esa apertura de la quiebra. Y si yo sigo sin tener los requisitos del 11, no voy a poder pedir la conversión eventualmente, que solo lo dejo así como al pasar, o sea, lo sigo mencionando, pero porque es la posibilidad que le queda al deudor, una vez iniciada la quiebra, convertir esa quiebra en concurso preventivo. Pero para convertir esa quiebra en concurso preventivo tengo que cumplir con todos estos requisitos. Si no los cumplí ahora y ya me pidieron la quiebra, salvo que tenga mucha suerte y logre conseguir todos los requisitos, va a prosperar la quiebra. ¿Se entiende? Eso sería lo que podría pasar. Pero no va a haber desistimiento si no presenta todos los requisitos del 11, se lo va a tener por no presentado, se va a rechazar la solicitud de inicio del proceso del concurso preventivo. Y por último, en el artículo 12, que sería lo último de esta bolilla, dice, el concursado y en su caso los administradores y socios con responsabilidad ilimitada deben constituir domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio. De no hacerlo en la primera presentación, se lo tendrá por constituido en los estrados del juzgado. Esto es básicamente a los efectos procesales, es lo mismo que ocurre en cualquier proceso judicial, o sea, debemos constituir domicilio procesal y si no lo hacemos se nos va a tener por constituido en los estrados del juzgado, con las consecuencias que eso puede traer, que básicamente tienen que ver con las notificaciones. Las notificaciones que sean de manera personal. En el concurso y en la quiebra, o sea, en cualquiera de los concursos, de los procesos concursales,
Las notificaciones son Ministerio Legis en la mayoría de ellas. No hay casi notificaciones personales. Todas se producen por Ministerio Legis. Pero bueno, para aquellas que sí sean personales, si nosotros no constituimos domicilio procesal, se nos va a tener notificado en el juzgado, por eso es fundamental. Y bueno, dice el concursado, y en su caso los socios con responsabilidad ilimitada. Esto claramente está relacionado con el tipo de responsabilidad, que sí, la responsabilidad es ilimitada, hay confusión de patrimonios, y por lo tanto, si se concursa uno de los socios de esa sociedad de responsabilidad ilimitada, todos los socios son alcanzados por esas consecuencias. No sé, si Agustina, Laura y yo formamos una sociedad de responsabilidad ilimitada, yo me presento en concurso preventivo, Laura y Agustina, que son las que estoy viendo acá, ¿no?, en la pantalla, Laura y Agustina también van a estar, o sea, se les extiende el concurso, también van a estar alcanzados por mi concurso preventivo, pero fundamentalmente tiene que ver con el tipo societario. Eso con relación al domicilio procesal. Y hasta acá esta es la bolilla que nos toca hoy. La próxima es apertura del concurso preventivo, que supongo que en el caso de la comisión 8 lo van a ver ahora, ni bien terminemos esta clase, la comisión 6 mañana, y los chicos de Marcelo el jueves. Y bueno, y nada, lo de hoy fue como un repaso de la clase, por lo que entendí, de la clase anterior. No sé si les queda alguna duda. Desistimiento, no se asusten, lo vamos a ver en la próxima bolilla para que lo terminen de entender. Y tengan presente esto, lo más importante es que para la presentación en concurso preventivo, primero necesitamos que se cumplan con el presupuesto objetivo y subjetivo. Estar en cesación de pago, ser persona concursable. Eso como primordial. Si no, se nos va a rechazar in limine la presentación. Luego, el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 11. No puede faltar ninguno, salvo que justificadamente pidamos esta prórroga de 10 días hábiles judiciales para completar esos requisitos que me faltan. Si lo justifico adecuadamente, el juez no va a poder rechazar esta solicitud de prórroga, me va a tener que hacer lugar a esa solicitud, pero como dijimos recién, voy a estar obligado a presentarlo en ese plazo, con la consecuencia de que, de lo contrario, se me va a tener por no abierto el concurso, por no presentado, y la posibilidad de la solicitud de una quiebra por parte de un acreedor. Y después, el otro punto así importante de lo que vimos es, básicamente, en el caso de las personas jurídicas, el hecho de que la presentación la solicita el órgano de administración, y que se necesita la ratificación del órgano de gobierno dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a esta presentación, la ratificación de la continuación del trámite del concurso preventivo. Si no se ratifica, ahí sí, acá sí, la sanción va a ser el desistimiento del concurso. Porque probablemente los 30 días en el periodo entre la presentación en concurso preventivo y estos 30 días hábiles judiciales va a salir la resolución de apertura, ¿se entiende? Entonces sí vamos a tener concurso abierto y por lo tanto la sanción es el desistimiento. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, terminamos. Le quedan 10 minutitos a los chicos de la comisión 8, como para ir al baño, reacomodarse. Y bueno, nada, si no tienen ninguna pregunta, me despido, espero
haber sido clara, es bastante la información, pero acá empiecen a prestar atención, van a ver ahora que en la próxima bolilla, muchas de las cosas que va a tener que determinar el juez en el artículo 14 son casi iguales a las del artículo 11, porque obviamente están directamente relacionados, o sea, el 11 y el 14 son bastante parecidos. Traten de internalizar estos incisos porque es un tema de examen seguro, porque es fundamental. Mi recomendación, no intenten aprenderlos de memoria, sino busquen darse cuenta cuál es la finalidad de cada uno de los incisos, que es más o menos a lo que yo quise apuntar en la explicación. Y nada, bueno, espero que hayan entendido, vayan estudiando, el examen es en 2 semanas, así que no falta tanto. Cualquier duda pueden escribir al mail del titular o al mail de las comisiones y nada, y les respondemos. Yo te quería hacer una consulta respecto del parcial. Viste que en el cronograma dice semana del 27. ¿Eso es en el horario del titular? ¿Va a depender de los horarios de las comisiones? Sería 28. Claro. Mirando acá el almanaque. El martes 28 en este horario no va a haber clases, se hace por cátedras virtuales. O sea, ustedes acceden a cátedras virtuales y el examen es por ahí. No hay clases con el titular ese día. Sí van a tener clase después los chicos de la comisión 8 con Nico, y bueno, nada, el resto... 9, profe, 9. ¿Cómo? Comisión 9. 9, perdón. ¿Por qué? Claro, perdón, yo no sé por qué me quedo con comisión 8, perdón, comisión 9. La nueva. Pero eso, sí, el examen siempre va a ser en el horario del titular, salvo que por alguna razón lo tengamos que hacer en el horario de alguno de los adjuntos, pero como no nos coinciden los horarios de los adjuntos de ninguno de los 3, el examen siempre va a ser en el horario del titular. El recuperatorio después también va a ser en el horario del titular, pero ese día sí van a tener clases, solo van a tener que ir o sea, porque van a poder acceder de manera... o sea, acceden a las cátedras virtuales los que tengan que recuperar, y el resto nos veremos acá por Zoom. No sé cómo la conexión, todo eso cómo estuvo, también por si me preguntan en relación a que es la primera vez que tenemos una reunión por Zoom, porque hasta la semana pasada eran por Webex, no sé si ustedes estuvieron mejor. Profe, se escuchó excelente. Mucho mejor. Sí, nada que ver, profe, re bien. Sí, Por muy web bien, se cortaba muy bien. mucho. Perfecto, buenísimo. Esto también para transmitírselo al titular, que fue una preocupación porque me dijo la semana pasada que habían tenido muchos problemas, así que nada, y por suerte la facultad nos dio el link enseguida. Bueno, entonces me despido, así les dejamos a los chicos de la Comisión 9 un ratito, y insisto, cualquier duda nos pueden preguntar. Y vayan leyendo porque ya se nos viene el examen. Gracias. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias. 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 Mañana. Hasta mañana.